La situación en Venezuela es la situación de Venezuela es una crisis económica en general, producto de tres factores principales. Uno, el aumento del sabotaje de la burguesía, que una vez fallece Chávez se dieron cuenta que el gobierno se encontraba con ciertas debilidades y empezaron a fortalecer el sabotaje a la economía, con la desinversión, acaparamiento, sacando alimentos fuera del país, etc. El segundo factor, que también es muy importante, es la caída de los precios del petróleo, ya que el presupuesto de Venezuela necesita por lo menos que el precio del barril esté a $60 por barril. Sin embargo, los precios están por debajo de esto. Bueno, esto considerando el presupuesto básico, porque las misiones sociales, todos los programas de inversión social se hacen con el excedente del precio del petróleo. En el pasado, cuando el precio sobrepasaba los $100, había una buena parte de dinero que se invertía en la economía para la producción, para la importación de alimentos y la distribución a través de las cadenas de distribución del Estado, y para las misiones sociales, salud, alimentación, viviendas, etc. Sin embargo, en estos momentos el presupuesto, el precio del barril de petróleo está por debajo del precio del calculado en el presupuesto. El tercer factor es la incapacidad de un programa reformista en acabar de lleno las condiciones de explotación del país, las condiciones económicas del país. En un momento, en los primeros años de la revolución, hubo un gran superávit gracias a la alza de los precios del petróleo. Esto permitió que el gobierno bolivariano hiciera inversiones que permitieron elevar enormemente la calidad de vida de las personas. Sin embargo, en estos momentos que no hay un crecimiento económico importante, que los precios del petróleo están por debajo del presupuesto, no hay forma de mantener o de hacer nuevas reformas sociales. Esto se explica porque en un periodo de auge capitalista, los capitalistas se permiten ciertas concesiones. Sin embargo, en un periodo de declive, con la caída de las materias primas a nivel mundial, hacen que no sea posible hacer concesiones nuevas y que por el contrario hay que retirar las concesiones que ya se permitieron. Si no rompes de lleno con el capitalismo, te ves obligado a regirte por su dinámica y su forma de funcionamiento, y en periodo de crecimiento puedes lograr algunas cosas, pero en periodo de crisis tienes que retirar todas las cosas que diste. Hay dos formas de salir de esta crisis. La primera es haciendo que la paguen los capitalistas, nacionalizando la banca, las industrias, los latifundios y el comercio exterior, o hace que la paguen los trabajadores con aumento de precios, impuestos, eliminación de subsidios, etc. El gobierno bolivariano, con Maduro a la cabeza, tiene una visión pragmática o empírica de que, bueno, en un momento expropiamos, no funcionó, entonces no podemos seguir expropiando. Y si no hay una visión de la posibilidad de unas medidas hacia la izquierda, con las expropiaciones, con las nacionalizaciones, no queda más cosa que girar hacia la derecha, y esto es precisamente lo que está pasando en el gobierno. A partir de enero de este año se nombró un ministro de entre la burguesía. Es la primera vez que un empresario es parte del gabinete de gobierno. Esto no había pasado en los años anteriores del gobierno bolivariano. Y lo que se pretende a través de este personaje en el cuerpo administrativo del Estado es hacer una especie de transición de liberación de los controles, liberación de las regulaciones, la eliminación de los subsidios, la eliminación del gasto social, de tal manera que esto permita o incentive a la burguesía a invertir en el país. O sea, lo que se trata en el fondo es de permitir que los precios de los alimentos y medicina. Es la primera vez que un empresario forma parte del gabinete de gobierno del gobierno bolivariano, y se pretende con esto que o sea, un proceso de liberación de los controles, de liberación de los precios, eliminación de la inversión social y permitir que, en resumen, lo que se intenta hacer es permitir que los precios se suban a niveles que permitan una tasa de ganancia suficientemente atractiva para que la burguesía invierta en el país. Sin embargo, como nosotros hemos explicado, la burguesía no invierte y sabotea la economía no porque no tenga una tasa de ganancia suficiente
o no porque no vea que su inversión va a ser garantizada, sino precisamente porque en el país hay una revolución. Y mientras esto sea así, ellos no tienen interés en el desarrollo del país. Lo que necesita la burguesía no es solamente que se le garantice una tasa de ganancia alta, sino al mismo tiempo que eliminar todas las políticas que el gobierno bolivariano ha aplicado, es decir, las leyes laborales, los aumentos de salario, la inamovilidad laboral y todas las condiciones que permiten que la clase trabajadora no sea tan fácilmente explotada como en el pasado. Y para que un gobierno haga esto, es necesario hacerlo en contra de la voluntad de los trabajadores. No hay forma de mediar un proceso en el que se beneficia a la burguesía y se beneficia también a los trabajadores, porque hay únicamente dos formas de gobierno: o se gobierna para los trabajadores o se gobierna para los empresarios. Y en el pasado, el gobierno bolivariano estuvo siempre enfocado en gobernar hacia los trabajadores. Y el giro que está haciendo el gobierno bolivariano en estos momentos es precisamente un gobierno que beneficia a los empresarios. La política de gobierno que está aplicando el gobierno de Maduro en estos momentos es precisamente esa política de gobierno que abandonó Chávez en el 2005 cuando declara a la Revolución Bolivariana como socialista. Es la idea de que se puede contar con un sector de la burguesía, un sector patriota de la burguesía, para desarrollar la industria, para desarrollar el comercio, para desarrollar la economía del país. Sin embargo, esto no tiene posibilidad de funcionar precisamente por lo que expliqué, porque en el país hay una revolución y hay un pueblo que está organizado, un pueblo que es más difícil de explotar, y que eso le genera temor a la burguesía, y pues por esto que no invierten y sabotean la economía. En definitiva, lo que la burguesía necesita es precisamente que se acabe el gobierno bolivariano y poner un gobierno neoliberal, un gobierno de derecha neoliberal, que aplique todos los recortes necesarios y que permita la fácil explotación de los trabajadores en el país. Vale, ¿y cómo ves el desarrollo de Cuba? Porque los vínculos especiales siempre han fortalecido ambos países. Sí, bueno, Cuba tiene una significación muy importante para Latinoamérica, porque siempre fue el bastión de la izquierda, incluso en el periodo después de la caída de la Unión Soviética, siempre fue la inspiración para la izquierda latinoamericana. Y lo que acontezca en Cuba tiene un efecto, una repercusión muy importante para Latinoamérica en general y sobre todo para Venezuela por las vinculaciones políticas, económicas y sociales que tienen ambos países. Lo que pareciera que está haciendo el gobierno cubano, es la vía china hacia el socialismo, ¿no? Que es contar con un sector de la burguesía, permitir ciertas flexibilizaciones del capitalismo, de tal manera que eso permita la inversión de la burguesía y especialmente de ciertos sectores del imperialismo. Esto es bastante complicado, ¿no?, para Latinoamérica, porque se asocia la idea que es la posibilidad de que a través del capitalismo se pueda llegar al socialismo, mientras que lo que ha mostrado la experiencia en Rusia, en China, es precisamente lo contrario. Que al tú liberar las regulaciones, al tú liberar el capitalismo de mercado, esto hace que sencillamente el capitalismo se encuentre una dinámica que avanza y no se frena, ¿no? El proceso de transición al capitalismo que lleva China o que llevó China no llegó a un punto máximo para regresar al socialismo, sino fue todo lo contrario, que el capitalismo cada vez está más afianzado en China y cada vez hay más división social y cada vez hay más cada vez más concentración de la riqueza en pocas manos y los trabajadores son los que pagan todo este crecimiento económico con las condiciones laborales muy bajas. Esto parece lo que se está intentando hacer en China, con la ingenuidad, bueno, de que hay una forma de que el imperialismo se maneje con la isla cubana, una forma de negociaciones neutrales, una forma de negociaciones de iguales, ¿no? Esto, como sabemos, es imposible. El imperialismo nunca ha cesado de intentar el derrocamiento del gobierno cubano. Por el contrario, lo que nosotros creemos precisamente que han cambiado de táctica. Ya no se trata de un control bélico, un control militar, un control del comercio exterior de Cuba, sino precisamente lo contrario. La idea es la inundación de Cuba de todo el montón de mercancías estadounidenses, de películas, de toda la cultura burguesa,
de tal forma que sea el mismo pueblo, sobre todo los jóvenes actualmente, que lleven a cabo un proceso contrarrevolucionario. Estas son las amenazas a lo que está haciendo Cuba en estos momentos y por supuesto tiene una influencia muy importante para Latinoamérica y especialmente para Venezuela. ¿Y cuál es la alternativa a la consigna que presentamos para el continente? Pues tanto ahora como en el pasado, como siempre, la alternativa es socialismo o barbarie, ¿no? Hemos visto cómo el capitalismo en el país de México, en Colombia, en Chile, ¿no? Todo lo que el capitalismo puede hacer en contra de los trabajadores. Y la única alternativa viable a todo esto es precisamente la planificación de la economía y el beneficio de todos los trabajadores, a través de la nacionalización de la banca, la industria, los latifundios y, por supuesto, a través del control obrero, la planificación democrática desde abajo de la economía. Gracias.